Versículo 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor Jesucristo aquí en el Sermón del Monte habla y enseña como quien tiene autoridad. ¿Y cómo no va a tener autoridad si Él es el creador del universo? De hecho, Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor. Entonces Él nos conoce perfectamente. Él sabe lo que nos hace daño, también sabe lo que nos edifica. Él ya ha hablado entonces de que la ira en el cristiano es perjudicial, y Él viene hablando de cada tema, va de menos a más, va subiendo un peldaño para que nosotros podamos entender cómo podemos vivir bien en esta tierra. Entonces el Señor aquí empieza hablando de la ira, que es perjudicial. Ahora entra lo que es el adulterio espiritual, y creo que este tema del adulterio espiritual es, creo, el problema más grande que destruye los matrimonios. Yo considero que el adulterio espiritual, porque aquí lo dice el Señor, aquel que mira a una mujer, aquel que mira a un hombre y codicia a ese hombre, esa mujer, que no es su mujer, que no es su hombre, dice ya adulteró con ella en el corazón. Por supuesto que hoy en día el adulterio ya no es considerado como algo grave, ya no. Como que ha pasado a ser parte de la sociedad. Ya es algo a lo mejor natural para mucha gente, otros quizás hasta obligatorio, no lo sé, pero ya no ocupa el lugar de grave, porque la sociedad así lo ha pintado, así lo ha marcado. Sin embargo, para el pueblo judío o para los rabinos, el tema del adulterio era un tema serio. Era tan serio que cuando se tenía que castigar a alguien que practicaba o era encontrado en un acto de adulterio, tenía que morir. Dios, cuando llama a su pueblo, o cuando llama al pueblo judío y lo lleva por el desierto, le entregó muchas leyes, pero también les entregó ofrendas que ellos tenían que ofrecerle a Dios, y entre ellos la expiación por el pecado, que simbolizaba o tipificaba la venida del Hijo de Dios al mundo. Así que había muchas ofrendas o expiación personal que se tenía que realizar todo el año, pero había una en especial que elevaba el sumo sacerdote, esto es Aarón, elevaba una ofrenda al Señor cada año por los pecados de todo el pueblo, por las rebeliones, por los que ellos hayan hecho. Y entonces entraba el sacerdote al lugar santísimo, ofrecía el sacrificio, y si era agradable a los ojos de Jehová, Jehová se manifestaba, descendía y consumía el holocausto. Eso quería decir que el Señor había perdonado al pueblo. Entonces el pueblo se regocijaba, se deleitaba y decía: Señor, gracias porque tu misericordia es hasta los cielos. Sin embargo, dentro de esta ofrenda de expiación había pecados que no entraban, que no eran considerados como para ser perdonados, por decirlo así, porque estos pecados tenían algo más grande en cuanto a la condenación, y entre ellos está el adulterio. En el capítulo 20 de Levítico encontramos pecados que van contra naturaleza. ¿Y por qué van contra naturaleza? Porque arruinan la obra y el plan de Dios. Esto es, que cuando alguien practica adulterio, no solamente arruina su vida personal, sino que arruina su matrimonio y arruina el matrimonio de otra persona. Por eso es que es delicado cuando un matrimonio es arruinado. Entonces se viene abajo el propósito. ¿Por qué? Porque los hijos primeramente son dañados y lastimados. Aquí el Señor habla de la ira,
después habla de lo que es el adulterio, después vamos a hablar el próximo domingo de lo que es el divorcio, y después habla de los falsos juramentos que hacemos y no cumplimos. Pero esta parte del adulterio verdaderamente echa a perder el plan divino de Dios. Por eso es que Dios rotundamente prohíbe y aún condena con la muerte del mismo ofensor. Hay pecados muy graves, miren. Por ejemplo, el capítulo 20 del Levítico nos habla de que si algún hombre ofrecía en sacrificio a su hijo al dios Moloch, fíjese, porque cuando Israel entra a la tierra prometida, las naciones de ahí practicaban este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hacían? Ofrecían a sus hijos al dios Moloch. Y bueno, eso, perdónenme, no tiene ni siquiera sentido. No lo puede hacer una persona racional para ofrecer a sus hijos en sacrificio. Ellos lo hacían. Entonces el Señor le dice a su pueblo: ¿saben qué? Para ustedes está prohibido esto, y cualquiera del pueblo de Israel que quiera practicarlo debe morir. Esa era la paga que había, porque el pecado es grande. Porque el Señor desapareció a toda la tierra de Canaán y a todos los habitantes, porque sus prácticas eran inmorales, arruinaban la naturaleza, el plan divino. Y cuando algo arruina la naturaleza, el plan divino, perdóneme, no puede estar en la tierra. Entonces ese pecado tenía que ser pagado con muerte. Pero hay un pecado más. La persona que atendiera a encantador o adivino tenía que morir. Esa falta para Dios le llama prostituirse. La prostitución, por supuesto que no es buena, pero en este caso está hablando de una prostitución espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos la espalda a nuestro Dios y Señor para irnos tras dioses ajenos. A eso se refiere. Entonces, ese pecado de lo que es la adivinación o la brujería, la hechicería, también están reprobados por Dios, porque también estas naciones practicaban eso. Nosotros jamás debemos de practicar una lectura de mano, que vas y que te lean el horóscopo, ya te levantaste por la mañana, vas, tomas el periódico, ¿y qué dice mi signo de mí? Pues no, tampoco que usted pueda tomar un huevo, vaya, limpia a uno de sus hijos. Todo eso se llama brujería y está reprobado por Dios. Cualquiera que hacía eso entonces tenía que ser cortado del pueblo de Dios. Había otro pecado que es considerado aquí, y es el de todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto tenía que morir. Cualquiera que se atreviera a maldecir a su padre o a su madre no podía estar de pie, no era una persona sana, así que también tenía que ser cortado del pueblo, y está considerado dentro de los pecados grandes que tenían que pagarse con muerte. Hay un pecado más, porque dice también el capítulo 20 de Levítico: si algún hombre, fíjese, ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos serán muertos. Entonces este pecado de homosexualismo y lesbianismo está reprobado por Dios completamente. ¿Cuál era el pago que se tenía que hacer a esto? Tenían que morir. Otro pecado más que encontramos ahí, que está considerado por supuesto como una aberración, no solamente en las escrituras, sino además en medio de la sociedad, porque cualquiera que tuviera relación con una bestia, con un animal, por supuesto que esto es algo aberrante. La Biblia dice que en el principio creó Dios varón y hembra, varón y hembra, y dice que un tiempo estuvo Adán con las criaturas que habían sido creadas, pero no se halló ayuda idónea para él, sino que Dios creó a una mujer y la trajo al hombre, y dijo: ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos, porque ese es el plan maravilloso de Dios que se tiene que cumplir. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, ¿qué? A su mujer. Ese es el diseño entonces de Dios para el ser humano. Si usted se da cuenta, dentro de esta gran lista de pecados que se consideran graves, estaba considerado entonces el adulterio. Pregunto, ¿es grave sacrificar a los niños a una deidad? Es muy grave. ¿Es grave la homosexualidad, el lesbianismo? Es grave. Bueno, pues el adulterio tiene el mismo nivel, para que usted me entienda.
tiene el mismo nivel ante Dios. Cuando cometemos entonces adulterio, una persona comete adulterio, es como si ese hombre estuviera practicando divinidad, hechicería, o estuviera sacrificando uno de sus hijos a un Dios pagano. Ese es el nivel entonces de lo que es el adulterio. Ahora, una vez más, aquí vemos que Jesús establece que no constituye delito a los ojos de Dios solamente la acción prohibida, sino también el pensamiento prohibido. Es que esto es interesante, porque el enfoque de Jesús aquí es: si algún hombre mira, si algún hombre desea, ¿de dónde vienen los malos deseos? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que un hombre o una mujer pueden desear a otro, a otra? ¿Cómo se produce eso? Y más en este tiempo, porque ya Dios ya no solamente está condenando el acto físico, sino que ahora está hablando del acto espiritual, del pensamiento. Jesús le da mayor énfasis al pensamiento, porque del pensamiento procede el hecho, procede la acción. El creador del universo, que nos conoce perfectamente, sabe que el problema de los hogares, el problema de las personas radica en los pensamientos prohibidos que llega a tener el corazón. Entonces es muy importante que entendamos lo que Jesús está diciendo aquí. Él no está hablando de un deseo natural, normal, porque todos los hombres y mujeres tenemos instinto. Yo no puedo decirle a Dios: quítame el deseo sexual, porque eso sería antibíblico, no puede ser. Simplemente que Dios lo creó para que se practique en una obediencia y se lleve a cabo dentro de lo que es el ámbito matrimonial. Los jóvenes algún día van a entrar a esta actividad y por lo tanto no puede haber un que pueda despertar el deseo. El joven tiene la responsabilidad de cuidar su vida antes de llegar al matrimonio. Antes de llegar, ¿por qué? Porque todo comienza con un pensamiento prohibido dentro del corazón. Según entonces el sentido literal del original, el hombre que es condenado es el que mira a una mujer con la intención deliberada de desear aprovecharse de ella. Esa es la condenación. Aquel que mira, aquel que desea de una manera deliberada, y no porque salgamos con los ojos cerrados por todas las calles. No, eso no puede ser. Pero hay una intención más allá cuando el corazón no es recto. Entonces el hombre que se condena es el que usa deliberadamente sus ojos para despertar su concupiscencia. El hombre que mira de tal manera que despierta la pasión y estimula deliberadamente el deseo. Esa es la condenación. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros cuidemos, porque de ahí depende todo. ¿Cuál es la estimulación? ¿Qué es lo que nos está llevando a tener ese tipo de deseos o de pensamiento? Y entonces el Señor entra directamente a la raíz. Los rabinos tenían unos dichos, fíjense: los ojos y las manos son los agentes del pecado. Los ojos y las manos. En otra parte el Señor dijo: si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está enfermo. Entonces los ojos y las manos son entonces, fíjense, los agentes del pecado. Los ojos y el corazón son los dos asistentes del pecado. Ahí está entonces, todo comienza con lo que vemos. Todo comienza con lo que oímos. Porque mire, hay un deseo interior del que el adulterio es solamente el fruto. O sea, nadie comete adulterio de la noche a la mañana. Nadie. Sino que primero se alimentó en pensamiento, en sentimiento, en algo que comenzó a despertar y que entonces trajo como fruto lo que es el adulterio. Puedo decir entonces que en un mundo tentador hay muchas cosas diseñadas, fíjese. Pongan atención, diseñadas deliberadamente para excitar el deseo.
con toda la intención, son creadas. Porque detrás de esos libros, de esos carteles, de esas revistas, fotografías, películas y anuncios, detrás de ello se mueve el sistema de este mundo que es controlado por Satanás. Y él sabe que de esa manera a nosotros nos va a separar de una relación que tengamos primero con Dios, va a dañar nuestro corazón y principalmente nuestra alma. De tal manera que debo tener cuidado con los libros que leo, debo tener cuidado con las películas que vemos. ¿Por qué? Porque quizá en el instante tú no veas el fruto, pero por lo que voy a explicar, esto es algo que se convierte en adictivo. Es una adicción. A mí me gusta mucho el pasaje de Daniel, en el que dice que cuando quisieron investigarlo, no hallaron en él pecado, no hallaron en él defecto, no había en él vicio. Cuando hablamos de que no hay vicio, es que no hay vicio, y es lo mejor que podemos hacer, porque el vicio nos tiene esclavos. Puede ser el vicio sexual, puede ser ahí la esclavitud sexual, puede ser algún otro vicio de robo, de alcohol, pero todo eso entonces se convierte en una adicción, y eso es lo que el Señor no quiere que pase con su iglesia. ¿Está aquí? Porque nos ama. Yo le pregunto, ¿cómo estaría hoy el mundo si no existiera el mandamiento no cometerás adulterio? Sodoma, dice mi hermano. El mandamiento entonces es muy importante. ¿Está de acuerdo? Yo quiero pensar que Jesús, de una manera profética, porque para mí esto es, Jesús es el Rey, el Señor. Él desde aquel entonces vio, claro que vio estos tiempos, aunque no había internet en aquel entonces, pero Jesús es Dios. Permítame, Él conoce todos los tiempos y Él sabe de qué manera va a operar Satanás, porque Él se levanta a veces con mucha violencia, ataca directamente a las familias, las quiere acabar, pero en otras ocasiones actúa con astucia para enredar tu vida, tu mente, tu corazón. Él te tiene atrapado y no te das cuenta, porque hasta cierto punto trata de hacer amistad contigo. Y tú no percibes que lo que Él ha hecho es un engaño en tu mente. Aquí está el engaño. ¿Y qué hace? Te pone un freno para que tú no des un paso más a conocer a tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te ha engañado. Entonces Jesús aquí, de una manera profética, fíjese lo que Él habla. Él previene a su amada iglesia, pero condena la forma pornográfica, depravada de los medios mundanos de comunicación que estimulan el deseo de lo prohibido con el fin de destruir la sagrada espiritualidad sexual del hombre. Porque es un asunto sagrado, pero Satanás ha desvirtuado este tema. De hecho, no podríamos decir que a Dios le espanta el tema del sexo. No, a Dios no le espanta ese tema. Pero fíjense, si hay algo que está destruyendo entonces los matrimonios, la vida social y moral del hombre, es el monstruo llamado pornografía. Ese es el punto. Está acabando, está destruyendo. Cuando tratamos con nuestra sexualidad, estamos enfrentando entonces una de las batallas más importantes de nuestro mundo caído. Las escrituras son claras. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. A eso vino Cristo. No vamos a poder detener toda la corrupción que se está levantando, pero la iglesia tiene que saber que son terrenos delicados, prohibidos, que no podemos acercarnos porque nos atrapan, cual carnada.
porque esa es la palabra que se utiliza aquí, carnada. Lo utiliza para atraparnos, para que esa sexualidad que en sí es limpia, la tengamos clavada como un puñal en el corazón. Dios no desea eso para su iglesia. Dios no desea eso. La Biblia resalta la importancia entonces de la batalla, delineando límites bien estrictos en cuanto al pecado sexual. Después de todo, entonces, el que tuvo la idea y quiere que celebremos nuestra sexualidad dentro del pacto matrimonial es Dios. Esa es la limpieza. Por eso, si usted no es casado, cásese. Si está aquí, cásese, porque ese es el orden de Dios. Marido, mujer, familia bendecida. Cuando esto no hay dentro de, entonces no estamos haciendo bien las cosas. Jóvenes, si hay algunos aquí, se quedaron así. Antes de que les den a ustedes el anillo, primero, papel y firma ante un juez cívico. No hay necesidad de que hagan una gran fiesta los jóvenes, no, pero actúen con sabiduría. Jóvenes, señoritas, sobre todo las señoritas, porque a veces dan el paso, perdóneme, sin nada. ¿Qué te puede avalar que es tu esposo? ¿Qué te puede avalar que es tu esposa? Nada. Y Dios entonces no quiere nada de eso. Dios entonces bendice el matrimonio. Para eso nos ha dado una esposa. Entonces nuestra sexualidad es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, pero el diablo quiere que se convierta, como ya lo dije, en un puñal clavado en el corazón del ser humano. Entonces fíjese, la imagen de Dios es revelada en el planeta Tierra cuando un esposo y una esposa se unen en la intimidad en una relación de pacto matrimonial. Aquí hace una comparación maravillosa el Señor, Él como Señor, como esposo y su iglesia. ¿Qué relación hay entre ellos? Intimidad. ¿Qué acabamos de hacer a través de la mesa del Señor? Tuvimos intimidad con nuestro Señor, con nuestro esposo. La intimidad, entonces, ese retrato de lo que es la relación de hombre y mujer es el diseño excelente que Dios tiene para cada pareja. Entonces, este es precisamente el motivo por el cual Satanás hará todo lo posible para destruir la relación del matrimonio. Escúcheme, póngame atención. El objetivo número uno de Satanás es destruir el matrimonio. ¿Qué le parece? Ese es su trabajo. Día y noche trabaja para destruir el matrimonio, porque en el momento que destruye el matrimonio, en ese momento se viene abajo todo. Y tú no debes pensar que destruyendo ese círculo matrimonial las cosas van a estar bien. Por favor, Jesús lo está diciendo. Jesús está hablando como Señor y está marcando el orden divino. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, esa es la guerra. Esa es la guerra que nosotros tenemos. Eso es lo que siempre va a estar atacando Satanás. Por ahí es por donde va a entrar. Y entonces, para que se lleve a cabo un acto malévolo, todo comienza con un pensamiento. El pensamiento prohibido del corazón entonces destruye primero la vida y después destruye la vida de la familia. ¿Está aquí? Un escritor llamado Ted Roberts dice que la adicción sexual no es simplemente una lucha sobre una perspectiva mental. Ella afecta la misma imagen de Dios, así como la profundidad del alma del hombre. Todo eso afecta entonces la pornografía. Por ello se puede decir
que ningún hombre o mujer puede caer en adulterio de la noche a la mañana, a no ser que su mente tenga registradas, fíjese, escenas pornográficas. Uno de los aspectos principales de la actividad sexual es la fuente deliberada de adrenalina y endorfinas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante, fíjese. Porque cuando usted tiene una experiencia que sale de sus fuerzas, usted produce, su cerebro produce adrenalina y lo que son endorfinas. Yo recuerdo que cuando era pequeño iba a la escuela, una vez me exhibieron tanto en el pizarrón que quedó grabado en mí, porque en ese momento eso es lo que se desprende el cerebro con el fin de que esas escenas queden registradas. Hay mucha gente que tiene fobia a algo, ¿por qué? Porque vivieron una escena en la cual efectivamente experimentaron eso. ¿Qué es o cómo? Miren, ¿qué es y para qué sirve la endorfina? Las endorfinas son sustancias naturales sintetizadas por el cerebro que, entre otras cosas, alivian el dolor como solo se puede hacer o lo realizan la amapola, que incluyen a la morfina, la heroína y la codeína. ¿Qué es esto? Usted sabe que una persona que fuma un cigarro se hace ¿qué? Adicto. Después ya no quiere uno, sino dos, tres. ¿Por qué? Por lo que produce de endorfinas el cerebro. Son sustancias que producen ¿qué? Placer, que nos hacen sentir bien. Nuestra hermana sabe del tema. Maravilloso, ¿verdad? Sustancias que nos hacen sentir placer. Eso es lo que se desprende cuando alguien toma, fuma, se droga. Como produce placer, entonces esas escenas quedan bien grabadas aquí. ¿A dónde? Aquí, en el cerebro. ¿Qué es lo que hace la pornografía? Eso, desprender esto que produce placer. Entonces las escenas van de menos a más. Y llega un momento que es incontrolable. Como el alcohólico necesita alcohol, así la persona que entra a una enfermedad sexual como esta y comienza entonces a ir a más, a desear más, y entonces eso es algo interminable, porque las escenas entonces quedan aquí grabadas, y es ahí donde está el problema que dice el Señor. Si alguno mira, ok, pero para mirar y desear algo prohibido, primeramente tuvo que ser estimulado. Por eso es delicado que un joven, que una señorita, usted en casa verifique si tiene internet, computadora, y si sus hijos tienen celular. Usted es el encargado, la encargada de verificar. ¿Sabe por qué? Porque un joven o una señorita que entran con este problema de matrimonio no tardan mucho en separarse. Pregunto, ¿es delicado? Es muy delicado. Entonces es como una droga. Y esta es la razón por la cual la batalla sexual puede ser tan severa para algunas personas. Y hay muchas personas que tratan de desahogarse el alcohol, pero su problema no es el alcoholismo, es que hay un problema sexual. Y se esconden detrás de ¿qué? Del alcohol. Se esconden detrás de la droga. Pero el problema va más allá, que fue dañado en algún momento el cerebro por este tipo de cosas y de imágenes. Lo raro sobre todo este proceso es la sutileza que emplea el infierno para atrapar a la gente. En nuestra sociedad, donde la pornografía se ha convertido en una forma de vida, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, ejerce su oficio con mucha severidad e impunidad sobre la vida de la gente.
Yo te dije que hoy yo quería ministrar tu vida. Pero para poder ministrar tu vida tienes que darte cuenta qué tan profundo has entrado a lo que estamos hablando. Sobre todo a nosotros como varones casados, sobre todo a las hermanas casadas, y verificar realmente cómo está nuestra vida. Y para esto yo quiero narrarte una parábola que una vez escuché por un pastor, que él hablaba, y esta parábola estoy seguro que te va a hacer reflexionar, para que te des cuenta que estos lugares no debemos de visitarlos, porque el propósito de Satanás es destruir tu relación con tu Creador. Había una vez un gran y noble rey, cuya tierra estaba siendo asolada por un astuto dragón. Como un ave de presa enorme, la escamosa bestia se deleitaba asolando las aldeas con sus ardientes respiraciones. Desventuradas víctimas corrían de sus hogares en llamas, solo para caer presas de las garras y las mandíbulas de este dragón. Los que eran devorados instantáneamente eran considerados más afortunados que los que eran llevados a la guarida del dragón para ser devorados por él en el momento que a él se le antojaba. El rey guió a sus hijos y a sus caballeros en muchas valientes batallas contra la serpiente. Sin embargo, en una ocasión, uno de sus hijos, montando solo a caballo en el bosque, escuchó su nombre con una voz ronroneante. Entre las sombras de los árboles y helechos se encontraba enroscado en una roca, y allí estaba el dragón. Los ojos con pesados párpados de la criatura se fijaron en el príncipe, y la boca del reptil se encendió en una amistosa sonrisa. «No te alarmes, no tengas miedo», le dijo el dragón, mientras una porción gris de humo se elevaba perezosamente de las fosas nasales. «No soy lo que tu padre piensa». «Entonces, ¿qué eres?», preguntó el príncipe, extrayendo cautelosamente su espada mientras sostenía las riendas de su caballo para que no se espantara. «Soy el placer», dijo el dragón. «Monta sobre mi espalda y experimentarás más de lo que pudieras haberte imaginado. Ven ahora, no tengo malas intenciones. Estoy buscando un amigo, alguien que comparta los vuelos conmigo. ¿Has alguna vez soñado en volar alto? ¿Has alguna vez soñado en levantar vuelo hasta las nubes? Las visiones de sobrevolar, el deseo, la tentación de llegar a recorrer las boscosas colinas, por supuesto que le tentaron al joven príncipe. El dragón entonces desplegó una de sus palmas, de sus grandes alas, para servir de rampa hacia la cresta de su espalda. Entre sus ardientes púas el príncipe encontró un asiento seguro. Entonces la criatura abrió de golpe sus alas poderosas y levantó vuelo hacia el cielo. La desconfianza entonces del príncipe se fue convirtiendo en asombro y euforia. De allí en adelante se encontraba a menudo con el dragón, pero en secreto. Pues ¿cómo le diría a su padre, hermanos o a los caballeros que él había entablado amistad con el enemigo? ¿Cómo iba a confesar que él tenía unas visitas amistosas contra el enemigo? ¿Cómo iba a revelar esto el príncipe? Así que el príncipe comenzó a alejarse de su familia. Sus preocupaciones ya no eran las preocupaciones también de su familia. Aun cuando no estaba con el dragón, pasaba menos tiempo con aquellos que lo amaban y pasaba ahora más tiempo solo. Pero eso no fue lo peor, sino que la piel de las piernas del príncipe se volvió callosa por estar agarrado de la rigurosa espalda del dragón, y sus manos se pusieron ásperas y duras. Comenzó a usar guantes para esconder la enfermedad. Después de muchas noches de montar sobre el dragón, descubrió que le estaban creciendo
escamas en la parte de arriba de sus manos también. Con pavor se dio cuenta de cuál sería su destino si continuaba, así que resolvió no volver más con el dragón. Pero después de 15 días, buscó otra vez al dragón, pues el deseo lo torturaba. Y así pasó muchas veces. No importaba cuál era su determinación, al final el príncipe retrocedía, otra vez como si las cuerdas de una telaraña invisible lo estuvieran jalando. En silencio, con paciencia, el dragón siempre lo esperaba, porque sabía que iba a regresar. Una fría noche, sin luna, su excursión se convirtió en una incursión contra la aldea dormida, porque mientras el príncipe viajaba sobre la espalda del dragón, comenzó a atacar a la aldea el dragón. El príncipe, desesperado por detener la matanza que se estaba llevando a cabo, porque por una parte él se encontraba en la parte de arriba, pero por otra veía el sufrimiento de sus seres queridos. Entonces, antes del amanecer, después de haber estado con el dragón, el príncipe emprendió su viaje de regreso por el camino que conducía al castillo de su padre, el cual usualmente permanecía vacío, pero no aquella noche. Refugiados aterrados gritaban en dirección de las paredes protectoras del castillo, y el príncipe intentó deslizarse entre la multitud para llegar a su habitación con tal de que nadie lo viera. Pero algunos de los sobrevivientes comenzaron a mirarlo fijamente y a señalarlo y le gritaban: él estuvo allí, él andaba montado sobre ese dragón. Así que otros asentían sus cabezas con furia. Horrorizado, el príncipe vio que su padre, el rey, estaba en el patio sosteniendo un niño que sangraba entre sus brazos. El rostro del rey reflejaba la agonía de su pueblo, mientras sus ojos se posaban en los del príncipe. Entonces el hijo escapó, esperando esconderse en la noche, pero los guardias lo persiguieron como si fuera un ladrón. Lo trajeron al gran salón, donde estaba su padre sentado solemnemente en su trono. La gente a cada lado daba voces contra el príncipe: destiérrenlo. Escuchó una voz que dijo uno de sus hermanos: quémenlo vivo, gritaba la demás gente. Mientras el rey se levantaba de su trono, la sangre del herido comenzó a derramarse por sus ropas reales. La multitud hizo silencio en expectativa de cuál sería el decreto que daría el rey. El príncipe, que no podía sostener la mirada de su padre, miraba fijamente las losas del piso. Quítenle los guantes y la túnica, ordenó el rey. El príncipe obedeció con lentitud, horrorizado de su metamorfosis ante la vista de todo el reino. ¿No era ya suficiente la vergüenza? Habría deseado una muerte rápida, sin humillación. Sonidos de repugnancia empezaron a sonar de entre la multitud ante la vista de la delgada y escamosa piel del príncipe y la rigurosa cresta a lo largo de su espina dorsal. El rey comenzó a aproximarse a su hijo mientras el príncipe se armaba de valor, convencido por completo de la bofetada que recibiría, aunque nunca había sido golpeado antes por su padre. En cambio, su padre le abrazó y lloró abrazado fuertemente con él. Conmocionado y sin poder creer lo que sucedía, el príncipe hundió su rostro en el hombro de su padre. ¿Quieres ser libre del dragón, hijo mío? ¿Quieres ser libre del dragón, hijo mío? El príncipe respondió con desesperación: lo he intentado muchas veces, pero no hay esperanza para mí. No si estás solo, dijo el rey. No si estás solo. No puedes contra la serpiente tú solo. Padre, ya no soy tu hijo, soy mitad bestia, dijo sollozando el príncipe. Pero su padre respondió: mi sangre corre por tus venas, mi nobleza siempre ha estado grabada en tu alma. Con sus rostros llenos de lágrimas, aún escondido en el brazo de su padre,
el príncipe escuchó al rey dirigirse a la multitud. El dragón es astuto. ¿Sí está aquí? El dragón es astuto. Algunos caen víctimas de sus artimañas y otros de su violencia. Habrá misericordia para aquellos que quieran ser libres. ¿Quién más ha montado el dragón? Esa es la pregunta que haré esta mañana. ¿Quién más ha montado el dragón? El príncipe levantó la cabeza y vio a alguien que salía de la multitud. Para su asombro, reconoció a su hermano mayor, uno de los que había sido alabado en el reino por sus embestidas en batalla contra el dragón y por sus muchas buenas obras. Pero eso no fue todo, sino que se acercaron más, unos llorando y otros sumidos en vergüenza. El rey los abrazó a todos. Esa es nuestra arma más poderosa contra el dragón, anunció el rey. La verdad. Esa es el arma más poderosa para poder vencer al dragón. La verdad. Dijo él: no más vuelos a escondidas. ¿Sí está aquí? ¿Quieres ser sano? Solo no va a poder. ¿Quieres ser sano? No más vuelos a escondidas. Porque eso es lo que acaba el corazón de los príncipes. Y no hay nada que se haga en oculto que no sea sacado a la luz. Lo que se hizo a escondidas se publicará en la plaza. Y creo que hoy es un buen día para reflexionar y darnos cuenta que efectivamente podríamos repetir la pregunta del rey. Y pregunto en esta tarde: ¿quién más ha montado al dragón? Yo quiero ministrar tu vida en esta tarde. Solamente tú y yo sabemos de qué nos estamos alimentando, pero solos no vamos a poder. Y qué bueno que tenemos la bendita palabra. Llénate de ella. Ayer le decía a mi esposa, estuvimos en un seminario de profecías y eso es lo que nos alimenta. Eso es lo que nos ayuda a vencer los deseos prohibidos del corazón. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Si estás enfrentando una batalla con el reino de las tinieblas, si Satanás ha venido con astucia y te ha querido engañar a través de la pornografía, quiero decirte que tu Padre te está esperando. Tu Padre va a sanar. Tu Padre va a perdonar todo pecado si comenzamos a ser honestos, sinceros con Él. Padre, en esta tarde queremos darte las gracias, Señor, porque cada vez nos haces reflexionar, cada vez nos muestras tu verdad de una manera especial. Y yo quiero bendecirte en esta tarde, Señor. Yo quiero en esta tarde bendecir a tu iglesia. Quizá más de una vez hemos sido tentados. Quizá más de una vez el enemigo de nuestras almas nos ha engañado. Pero en esta tarde queremos decirte, Señor, que estamos arrepentidos, que renunciamos a todo libro, a todo cartel, a toda revista, a todo video que no edifica nuestro corazón. Y nos comprometemos, Señor, a alimentarnos de tu palabra. Nos comprometemos al estudio, nos comprometemos
porque ese es el ambiente de un hijo de Dios. Señor, te quiero pedir, guardes el corazón de los jóvenes, de las señoritas. Sé que hoy son atacados, Señor. Sé que hoy los medios masivos de comunicación, Señor, sé que hoy se encargan de propagar cada una de las cosas pornográficas, Dios. Pero tú eres el que vas a guardar a tu pueblo. Tú eres el que vas a guardar a tu iglesia. Tú eres el que vas a venir, Señor, en pos de nosotros, y vas a redimirnos entre los pueblos. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Libera a tus hijos, libera a tus hijas. Porque todo problema familiar procede, Señor, de la sanidad que nosotros tenemos en relación a la vida sexual y espiritual de tu iglesia. Porque si en esto estamos sanos, toda la iglesia estará sana para la gloria de tu nombre precioso. Gracias, Señor, gracias, porque una tarde más has estado con nosotros. Gracias porque una tarde más has estado con nosotros.